por ahí que dice que por qué los venezolanos no hablan de Francisco de Paula Santander, el vicepresidente de la República de Colombia. Sí se habla, y se habla de Santander, las biografías, los biógrafos venezolanos de Simón Bolívar, principalmente el mayor biógrafo de Libertador en Venezuela, que es Augusto Mijares, Larrazábal también, lo menciona, ¿no? Porque era, repito, era el colaborador más cercano que tenía el Libertador Simón Bolívar desde el año 19 hasta el año 27. Un personaje muy importante para entender la administración, la evolución, la estructuración jurídico-administrativa de la República de Colombia. Es un personaje que juega un papel muy importante en la administración de esa república, porque era prácticamente el que la dirigía desde 1821 hasta el retorno de Simón Bolívar nuevamente a la república en 1827. Era un personaje, bueno, que tenía también proyectos de liberación, estaba de acuerdo con ir a liberar a Cuba, Puerto Rico, estaba de acuerdo con crear una federación latinoamericana que por supuesto incluyese a los Estados Unidos, cuestión que Bolívar no apoyó demasiado. Y bueno, mira, era un personaje muy importante, ¿no? Por supuesto. Llegó un punto que las diferencias con Simón Bolívar se hicieron más marcadas. La constitución vitalicia que pretendía imponer Simón Bolívar, que pretendía implantar Simón Bolívar en Colombia, no agradó a Santander, porque para Santander mataba la alternabilidad del poder. Y por supuesto ya Santander se distancia de las ideas centralistas de Simón Bolívar, si bien las apoyó. Y esa es una de las críticas que hacen los detractores de Santander. Fue un personaje muy tornadizo en cuanto a su ideología. Por lo menos Simón Bolívar se mantuvo siempre, desde el manifiesto de Cartagena hasta su muerte, como un fiel centralista. El poder no podía, o la federación era muy perfecta, pero era inviable en América Latina, ¿no? Era inviable en la realidad de Colombia. Santander fue federalista, después fue centralista, después volvió a ser federalista. Y ya para el año 26, 27, con el problema de la cosiata, con el perdón, con la amnistía que hace Simón Bolívar a Páez y a los separatistas venezolanos, que eso también lo podemos después conversar, ahí empieza a haber diferencia, ¿no? Y por supuesto con la intención que tiene Simón Bolívar de implantar la constitución que había elaborado para el sur, la constitución, la llamada constitución vitalicia, que había elaborado a petición de los propios bolivianos, ¿no? Y aquí empiezan a ver las diferencias. Santander se distancia, conforma y lidera una facción federalista conformada por Azuero, por Soto, Vargas Tejada, Florentino González. Y esta facción va a intentar imponer un proyecto constitucional para la República de Colombia en la llamada Convención de Ocaña, que termina fracasando, ¿no? Termina fracasando, no se llega a ningún acuerdo. Simón Bolívar lo destituye de la vicepresidencia y, bueno, asume poderes dictatoriales. Es decir, los cabildos, los ayuntamientos, los gobiernos provinciales le delegan a Bolívar el poder absoluto para que gobierne el territorio provisoriamente. No era una dictadura para toda la vida como la del doctor Francia en Paraguay, no era una dictadura vitalicia, sino una dictadura provisional para que gobernara el país mientras se hacía la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente, como de hecho sucedió en el año 30, cuando Bolívar finalmente entrega el poder. Bueno, se da el incidente del atentado en septiembre del año 28. Santander queda implicado, si bien no se ha comprobado documentalmente su participación. Sí hay muchos historiadores que presumen que sí sabía del atentado, sí sabía del movimiento. Si bien se le había ofrecido a Santander un exilio honroso como embajador de Colombia ante los Estados Unidos, pero bueno, el atentado se da justamente cuando Santander todavía se encontraba en Bogotá. El atentado fracasa, el atentado es liderado, porque los que asaltan el Palacio San Carlos estaban liderados por Pedro Arujo, que después también se rebelaría contra el gobierno constitucional de nuestro país, de Venezuela, en concreto contra el gobierno del doctor José María Vargas en 1835 en la llamada Revolución de las Reformas, ¿no? Y después, bueno, se refugiaría en Puerto Cabello, se enfrentaría a Páez, finalmente terminaría falleciendo en prisión. El atentado fracasa, Santander es implicado y, bueno, Bolívar decide no fusilarlo y le da un exilio, lo manda afuera, lo manda al exilio, ¿no? Y bueno, ahí terminaría formalmente la relación entre Bolívar y Santander. Santander no regresaría a la Nueva Granada sino hasta el año 31, 32, y ejercería la presidencia desde el año 32 hasta el año 37, ¿no? Por supuesto, durante su presidencia no se habló nada sobre Simón Bolívar, no se elevaron honores a Simón Bolívar, se mantuvo la figura de Simón Bolívar solapada, ¿no? Porque todavía las pasiones antibolivarianas estaban frescas. Y la gente de Santander, la gente del gobierno en la Nueva Granada, bueno, veían a Bolívar como un tirano, como un César, ¿no? Bueno, Santander se alegró con la muerte del libertador Simón Bolívar. Está en una carta que le manda Vicente Azuero. Dicen, palabra más, palabra menos, con que al fin murió don Simón. Veo que su muerte será necesaria, o era necesaria. Y bueno, la reivindicación de la figura de Simón Bolívar en la Nueva Granada, actual República de Colombia,
comenzaría a llevarla a cabo el sucesor de Santander, Ignacio Márquez, y con más fuerza, ya con más, con más fuerza, el general Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Que va a ser un personaje muy importante en digamos así, en la política colombiana, o en la política de la Nueva Granada durante el siglo XIX. Los dos principales, me atrevería a decir, los dos principales personajes del siglo XIX de la Nueva Granada para mí son Tomás Cipriano de Mosquera, hasta 1870 aproximadamente, y desde 1870 hasta comienzos del siglo XX, Rafael Reyes, que es el que le da una ordenación estructurada a la Nueva Granada. Una Nueva Granada que en principio se organiza como una república federal, una república que estaba amenazada con la secesión, una república que vivió el siglo XIX también con guerras civiles, con alzamientos, y que finalmente con el gobierno conservador de Reyes entra a cierto orden, ¿no? Aunque ese orden es relativo porque después vendría la guerra de los 1000 días. Y bueno, con Santander hay que también verlo en sus circunstancias, entender como un hombre que fue muy eficiente en lo administrativo, en lo político, pero que finalmente terminó adversando a Libertador Simón Bolívar en cuanto a la forma en la que debió organizarse la república. Y por supuesto, en la historia bolivariana, todo aquel que se opone a Libertador Simón Bolívar, bueno, es execrado. Pero hay que verlo también como lo que era. Y bueno, yo creo que esa sería mi respuesta bastante corta sobre el personaje. Alguna salvedad, me equivoqué. Los dos grandes políticos de la Nueva Granada en el siglo XIX son Tomás Cipriano de Mosquera, y el otro no es Rafael Reyes, si bien Rafael Reyes fue presidente a comienzos del siglo XX, sino es Rafael Núñez. Repito, Rafael Núñez. Saludos.